Hola, muy buenos días a todos, apreciada familia del B-Summit. Muchas gracias por estar acá para escuchar mi charla titulada Acelerando la gestión de roles con el scripting avanzado de Tabular Editor. Espero que este rato que van a pasar aquí conmigo pues se lleven algo útil para su trabajo y para su día a día y entiendan un poquito más de cómo gestiona Power BI y el tema de la seguridad en las tablas de los modelos tabulares. Antes que nada, tenemos que darle un gran agradecimiento a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos este evento no podía llevarse a cabo. Por favor, patrocinen todos los eventos que puedan de la comunidad, apóyennos, síganos apoyando. A todos los que vemos en pantalla, muchísimas gracias. Ustedes son el pilar de lo que hacemos en la comunidad y de por qué la comunidad de Power Platform en español es tan poderosa, tan grande y tan unida. Muchas gracias y por favor síganos apoyando en todo lo que venga. Bueno, yo soy Ricardo Rincón, soy consultor senior en Bismarck, una empresa dedicada a Business Intelligence con Microsoft acá en España. Soy Data Platform MVP de Microsoft. Soy coadmin del canal de Telegram @PowerBI Español, un canal donde pues damos soporte, compartimos información referente a Power BI y que tiene más de 7,000 usuarios a la fecha. Y soy copresentador del Power BI Quiz en español, uno de los dos eventos del Power Quiz en español, el otro es el de Power Platform, donde una vez al mes presentamos eventos en Kahoot con un invitado especialista en un tema de Power BI o de Power Platform. Y jugamos con Kahoot, el ganador tiene premios, tenemos premios bajo modalidad rifa. Y bueno, los invito a ver el show porque es sumamente divertido. Allá están mis canales de contacto, me pueden conseguir en LinkedIn, que soy muy activo. Está mi Twitter también. Y mi blog, que es bi2data.com. Y mi canal de YouTube, donde publico información principalmente de modelos tabulares, DAX, DAX Studio, Tabular Editor. Y bueno, otras muchas cosas, ¿no? Y ahora vamos a comenzar con la charla, ¿ok? Hoy vamos a hablar principalmente de lo que es el RLS, ¿ok? Lo vamos a ver por encima porque no es la finalidad de la charla ver a fondo el RLS, pero sí vamos a ver un poco lo que es, ¿ok? Cómo se aseguran los datos en Power BI. Vamos a ver lo que es RLS estático, o qué lo hace estático, o qué lo hace dinámico, sus principales ventajas y desventajas, y vamos a ver cómo utilizar el External Tool Tabular Editor para poder llevar de un esquema de RLS dinámico a un esquema de RLS estático y por qué sería bueno hacer eso y en qué circunstancias, ¿no? Row Level Security. Row Level Security es la principal forma para poder asegurar datos en Power BI. ¿Cómo funciona? Básicamente yo tengo tablas en mi modelo tabular, ¿ok? Y esas tablas yo las puedo asegurar a nivel de filas. Por eso se llama Row Level Security, seguridad a nivel de fila. Se basa en determinar roles, ¿ok? Y esos roles setearle condiciones para cada una de las tablas del modelo. Por ejemplo, puedo tener una tabla producto y creo un rol que se llame productos negros, ¿ok? Y en la condición de ese rol para la tabla producto le pongo que producto color, o sea que el campo color de la tabla producto sea igual a negro o black dependiendo de cómo lo tenga. Luego le asigno ese rol a los usuarios o grupos de usuarios que yo quiera y cuando algún usuario con ese rol ingrese a consultar el modelo o a consultar esa tabla que se llama producto de alguna manera, solamente va a ver las filas que tiene permitida de acuerdo a la condición que yo seteé. En este caso le dije que el producto fuera negro, con lo cual la persona solamente va a poder ver los productos de color negro. Entonces es como si para él el resto de los colores o de los productos de otros colores no existieran. Luego, ese filtro que hicimos en producto se va a propagar por las relaciones del modelo hasta cualquier otra tabla que esté relacionada directamente con producto. ¿Okay? También tenemos en Power BI una funcionalidad que salió
mucho después que el RLS, porque el RLS existe hace muchísimos años, ¿ok? Desde que salieron prácticamente los modelos tabulares, desde antes inclusive de Power BI, cuando teníamos ya análisis service tabular en el 2014, 2012, por allí, ya existían los roles. Oye, es un concepto heredado de las plataformas anteriores de BI, ¿ok? Sin embargo, el OLS salió muchos años después, ¿ok? En Power BI lo tenemos hace relativamente poco tiempo, menos de un año, de 2 años diría yo. Y el OLS no asegura filas de datos, ¿ok? No asegura datos como tal, sino que asegura columnas, es decir, asegura estructura, digamos. O sea, por ejemplo, si en el Role Level Security yo puedo decir que una persona no puede ver productos rojos o solo puede ver productos azules, con el OLS, que es Object Level Security, yo le digo, mira, esta persona de la tabla productos no puede ver el campo color. O esta persona no puede ver la tabla cliente, por ejemplo. Para eso es el Object Level Security. Acerca del Object Level Security no vamos a conversar en la charla de hoy. No es una funcionalidad muy extendida y su comportamiento es un poco distinto del RLS. Cuando una persona entra, el RLS se aplica y la persona simplemente no ve las filas a las que no tiene acceso en la tabla donde aplicamos el filtro o en las tablas relacionadas. En cambio, con el OLS, si una persona no tiene acceso a un campo, por ejemplo, en el caso de Power BI, si entra en un informe y el campo está en una visual y la persona no tiene acceso, es básicamente como si el campo no existiera en el modelo y le presenta un error al usuario y es un poco confuso. Aunque hay técnicas como tratar esto, están fuera del scope de esta charla. Aparte que no hay una funcionalidad clara actualmente de cómo integrar el scripting de Tabular Editor para hacer cosas con OLS, ¿ok? Como para poder sacar el jugo, ni tampoco daría tiempo. Pero bueno, simplemente para desambiguar términos, ¿ok? El OLS asegura estructura, columnas y tablas y el RLS asegura filas de datos, ¿ok? ¿Cómo funciona el RLS? Bueno, primero que nada se crean roles, por supuesto. La unidad básica es un rol. Por ejemplo, el rol se llama productos negros, ¿ok? Los roles, cuando trabajamos bajo un esquema normal, básico, de que diseño mi informe en Power BI y mi modelo y lo publico en Power BI Service con el botón de publicar o desde el service cargando el fichero, yo los debo crear en Power BI de esto, ¿ok? Si yo tengo Power BI Premium, me puedo conectar con un external tool como Tabular Editor o SQL Server Management Studio y crear los roles vía XML a Endpoint, o si uso un modelo tabular en Azure Analysis Service o on-premise, pues yo simplemente con un external tool los puedo crear. Pero bajo un esquema normal de desarrollo, el que tenemos la mayoría de los usuarios cuando estamos comenzando, los proyectos no son tan grandes, básicamente los roles se crean en Power BI Desktop, ¿ok? Creo un rol, luego de ese rol, las tablas que yo quiero asegurar, cuando creo el rol, voy a la tabla directamente y seteo una condición. Por ejemplo, quiero asegurar la tabla producto y voy a escribir una condición de qué productos puede ver ese rol que estoy creando, ¿ok? Entonces, bueno, voy a la tabla de productos y en el campo color le digo que el color sea negro, ¿ok? Entonces ya esa es la condición para esa tabla. La condición puede ser más compleja, puede ser que el color sea negro y el packing del producto sea pack de 12, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo creo una condición y luego lo que hago es asignar a los usuarios que yo quiero, o grupos de usuarios, la permisología que les va a corresponder, ¿ok? Los roles, dependiendo de cómo estén definidos, pueden ser estáticos o dinámicos, ¿ok? E incluso pudieran llegar a ser una combinación de ambas cosas, pero eso casi nunca pasa. O son estáticos o son dinámicos. Cuando las condiciones de filtro son estáticas, por ejemplo, la que tenemos en pantalla, que el color del producto sea azul, que el color del producto sea negro, que el país de la venta sea España o que sea Italia, etc. Esas son condiciones estáticas, o sea, no van a cambiar. Entre el usuario que entre, si tiene ese rol, pues va a ver los productos azules o negros o las ventas de España o de Italia, dependiendo de lo que lo haya colocado. O le puedo colocar que el país sea o España o Italia o Estados Unidos, etc. La condición que yo quiera poner. Pero cuando yo pongo directamente el campo allí,
ya el campo con un valor, digamos, entonces el rol es un rol estático. ¿Ok? Cuando los filtros realmente no son muchos, ¿ok? Y la seguridad no requiere personalización por usuario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando definimos un esquema donde un gerente de un área puede ver los datos de todos sus empleados. Ese rol no se puede hacer, digamos, estático. Imagínense, bueno, la persona puede ver los roles o los datos de todos los usuarios que estén por debajo de él, por ejemplo. No amarrados a ninguna unidad organizativa, sino simplemente los que estén por debajo de él. ¿Ok? Entonces, hacer eso de manera estática significaría que si yo, por ejemplo, o sea, tendría que hacer un rol por persona, ¿ok? Y asignarle a cada persona digamos, que puede ver en la tabla usuarios, por ejemplo, o empleados. Si yo tengo cinco personas a mi cargo, entonces tendría que definir estáticamente las 5 personas a mi cargo en la condición. ¿Okay? Entonces, en ese tipo de casos se estila hacer roles ya dinámicos, donde yo pueda leer directamente en la tabla de usuarios las personas que me rinden cuentas a mí y dinámicamente yo tener acceso a esas personas. ¿Okay? Entonces, sin importar cuáles son, si mañana me incorpora una persona nueva, si la seguridad estática, yo tendría que ir y en el rol asignar la persona nueva en la condición manualmente. Eso sería una locura e inmanejable. Entonces el rol tiene que ser estático. Dinámico, perdón. Cuando son estáticos es cuando las condiciones realmente son pocas, son fijas y no son personalizadas. ¿Okay? Y los roles estáticos se basan en relaciones físicas del modelo. Es decir, yo aseguro la tabla de producto, esa tabla de producto seguro va a tener una relación con una tabla de ventas con cardinalidad 1 a n, o sea, un producto tiene n ventas. ¿Okay? Y si yo filtro que los productos sean negros, ese filtro van a quedar solo los productos negros visibles para mí si tengo ese rol. Y ese filtro va a bajar por la relación hasta la tabla producto, hasta la tabla ventas, perdón, y va a dejar solo las ventas de los productos negros. Es decir, el filtro se va a mover automáticamente por las relaciones del modelo y en eso se basa el RLS estático. ¿Okay? El RLS estático tiene poco impacto en el rendimiento y también tiene poca flexibilidad para esquemas de seguridad más complejos, como los que les comenté de que las personas que pueden ver los datos directamente de las personas que tienen a su cargo. ¿Okay? Un rol de ese tipo, o un esquema no convencional, ¿okay? O un esquema donde yo quiero ver los datos, no definir los datos a los que tiene un permiso una persona, sino a los que no tiene permiso, por ejemplo. Entonces es complejo hacerlo a nivel estático. Y por otro lado tenemos el RLS dinámico, ¿okay? Donde las condiciones no están directamente puestas en el rol, que sí que están, pero no tenemos directamente el campo con el valor allí, sino que esas condiciones son buscadas en otras tablas. ¿Okay? Ahí ya el rol se convierte en un rol dinámico. Y esa seguridad por lo general es personalizada por usuarios o grupos de usuarios. Por lo general se va a utilizar la función userPrincipalName para obtener el nombre del usuario que está entrando a consultar el modelo y en función de eso definir o determinar o asignar los permisos a las filas a las que esa persona tiene acceso en todas las tablas. ¿Okay? Por lo general también está la seguridad dinámica basada en relaciones virtuales y tablas de búsqueda. ¿Okay? Dependiendo de cómo se escriban las condiciones, que ya lo vamos a ver en el demo, puede tener un alto impacto en el rendimiento y la flexibilidad es máxima. ¿Okay? Con esto puedo definir cualquier esquema de seguridad que yo necesite, por muy complejo que sea. ¿Okay? Hay que tener siempre muy en cuenta el tema del rendimiento, porque la manera de asegurar los datos es que cuando el usuario entra, se determina dónde tiene permiso o a qué fila de datos tiene acceso. ¿Okay? Y ese filtro se aplica en cada una de las consultas DAX que lance el modelo. Con lo cual, si yo abro una página que tiene 10 visuales, a esas 10 consultas DAX que le estoy enviando al modelo, le voy a sumar la complejidad de filtrar los datos a los que tiene acceso el usuario que está pidiendo la información. ¿Okay? Si bien es cierto que eso es igual en el RLS estático o en el dinámico, cuando es dinámico, si la condición no está perfectamente construida, verificada para que sea óptima, entonces esa condición dinámica
o basada en relaciones virtuales que vamos a inyectar en todos los queries, puede hacer que esos queries tarden mucho más, ¿ok? Con lo cual, el RLS también es uno de los elementos que hay que probar temprano cuando estoy desarrollando modelos, lo más temprano posible para asegurar que no rompen el rendimiento, sean estáticos o sean dinámicos. Solo que los dinámicos tienen una mucho más alta probabilidad de causar problemas de rendimiento. ¿Por qué? Porque las expresiones estáticas son simples siempre. Color igual negro y que el tamaño del producto sea grande, etc. Pero las dinámicas por lo general son funciones DAX más grandes, ¿ok? Que buscan en varias tablas los permisos de los usuarios o de los grupos. Entonces, imagínense toda esa cantidad de lógica inyectada en cada uno de los queries que hace el motor. Y eso es lo que pasa. ¿Okay? Por eso tenemos que tratar de mantenerlo lo más simple posible. Bueno, vamos a pasar a la acción porque aquí no hay mucho más que conversar. Y vamos a ver nuestro demo. Está basado en ese esquema que es el esquema, digamos, estándar de AdventureWorks que ofrece Microsoft para practicar DAX. ¿Okay? En este esquema tenemos una tabla de ventas, ¿okay? Con las dimensiones comunes de una venta, que son el producto, el revendedor aquí, que es el vendedor, el cliente, el territorio de ventas y la fecha. Esta que es una tabla especial que plantea Microsoft acá para simplemente separar la tabla de hechos en dos partes, y esta con la parte dimensional, digamos, de la tabla de hechos con los campos que serían dimensiones degeneradas, ¿okay? Como el Sales Order Line, por ejemplo, y la propia tabla de hechos como tal, ¿okay? Luego yo le he creado estas cuatro tablas, ¿okay? Que es para el esquema dinámico de seguridad. Tenemos una tabla de usuarios, ¿okay? Una tabla de roles y una tabla de usuarios versus roles, es decir, los usuarios y qué roles tienen, ¿okay? Y esta tabla que está aquí, roles auxiliar, la he creado para mostrarles luego cómo construir a partir de un esquema de seguridad dinámico un esquema de seguridad estático, ¿okay? Vamos a continuar. Aquí vemos un poco los datos que tenemos en el esquema de seguridad, ¿ok? Entonces tenemos el tema de los usuarios, que son estos, ¿ok? Fíjense que lo he hecho de dos maneras. En una, directamente, porque también parte de la charla es aprender un poco, para los que no conocen de RLS, pueden ver un poco de aquí viene el tema, sobre todo el RLS dinámico. Entonces tengo la tabla de los usuarios donde están directamente los colores a los que el usuario tiene permiso. ¿Okay? Tengo por ahí un esquema creado donde van a ver cómo asignados permisos en función de estos colores. ¿Okay? Por ejemplo, Ricardo tiene permiso a los productos rojos, Pedro a los rojos y azules, María a los white, a los blancos, y así sucesivamente hasta el final. Y también tenemos este segundo esquema que en vez de tener directamente los permisos, tenemos roles, ¿okay? Que son estos, del grupo 1 al grupo 14, ¿okay? Y cada uno de esos grupos, qué colores puede ver, ¿okay? Y qué países puede ver. Esta estructura es completamente flexible de acuerdo a como ustedes la quieran hacer. Hay personas que no lo hacen así, sino que separan cada color en una fila distinta, ¿ok? Incluso tiene, por ejemplo, grupo 1 color red, grupo 1 color blue, black, y luego con los países, o sea, grupo, campo asegurado y valor, ¿ok? Entonces, eso significaría que, por ejemplo, en un esquema como ese, esta fila que yo tengo acá, una sola, se convertiría en 5 filas. Pero bueno, es perfectamente válido y, como les dije, la seguridad dinámica es completamente flexible, con lo cual ustedes pueden modelar el esquema como les parezca, obviamente siempre siguiendo las buenas prácticas. Y luego en las funciones DAX de la condición es donde van a definir cómo eso se traslada a permisos en las tablas, ¿ok? Y sin más preámbulos, vamos a verlo. Tenemos el modelo acá, ¿ok? Fíjense, acá tenemos básicamente los usuarios. Aquí tenemos, fíjense que aquí está el modelo. Vamos a verlo en la realidad cómo está, ¿ok? Este es el modelo. En esta he construido una relación directamente. ¿Esto qué significa? Que yo también puedo setear una regla de seguridad para que, fíjense que tengo la tabla users, ¿ok? Si la vemos aquí, esta que está acá, yo tengo una relación de esta tabla con la tabla de colores,
Y yo podría definir, esta la tengo aquí solamente para que la puedan ver, que yo también puedo definir la seguridad dinámica de una forma muy simple, con una condición acá, dependiendo del usuario, tomo su color, ¿ok? Por ejemplo, el red, y ese color, utilizando esta relación que está acá, baje y me filtra automáticamente la tabla de productos. Es decir, que la seguridad dinámica no siempre se basa solo en relaciones virtuales, también se puede basar en relaciones físicas, ¿ok? Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, no funcionaría para todos. ¿Por qué? Porque los usuarios que tienen, por ejemplo, permisos en dos colores, red, blue, ese color no existe en la tabla de hechos, ¿ok? Entonces, entraría acá el permiso. Yo filtraría que el color sea el que tiene en la columna color, quedaría red, blue, y ese valor no podría bajar por acá. Mientras que si lo hago sin utilizar esa relación física, sino una relación virtual, sí que es posible hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Vamos a ver acá. Fíjense, ya los roles los tengo creados y se los voy a comentar. Vamos aquí a administrar roles. Primero que nada vamos a ver un rol estático, muy simple, ¿ok? Que es productos negros. Fíjense lo que les decía. Se crea un rol y ese rol va a tener condiciones de acceso para cada una de las tablas, pero no para todas, sino para las que nosotros como desarrolladores definamos en función del requerimiento de negocio. Por ejemplo, para este rol nos han pedido que estos usuarios solo puedan ver productos negros. ¿Okay? Entonces, definimos, aquí podemos ver donde esté el embudito, cuáles de las tablas tienen una condición RLS. Vamos aquí a producto y fíjense, aquí simplemente decimos que el color, que es un campo de la tabla producto, sea igual a black. ¿Okay? Esta condición, luego, ¿qué pasa? Las filas, el color es un campo de la tabla producto. Luego se va a evaluar las filas que tengan color black y son las que van a quedar visibles para ese usuario. ¿Ok? Si lo probamos acá, fíjense, aquí podemos ver cómo probar los roles estáticos. Le decimos ver como productos negros. Voy a ver como si fuera un usuario que tiene ese rol. Fíjense cómo esta tabla acá nos cambia. Y ahora solo puedo ver productos negros. Y esta seguridad es en teoría irrompible. Es decir, que no hay manera de que yo pueda saltármela, porque claro, este filtro de que el color esté black se va a inyectar automáticamente en todas las consultas que se le hagan al modelo. ¿Ok? Aquí podemos detener la visualización de ese rol. Vamos a hacerlo. Vale. Fíjense que es muy sencillo. Yo puedo, por un lado, a un usuario, la asignación de usuario a los roles no se hace acá. Una vez que se publique el informe, yo en el Power BI Service tengo que asignar cada rol a los usuarios que lo tienen, ¿ok? Bien sea personalmente a cada usuario o por grupos de usuarios, por grupos de Active Directory, por ejemplo. Entonces, bueno, creo un grupo que se llame Productos Negros, es lo mejor, ¿no? Meto a los usuarios allí y luego en el service, en la configuración del dataset, al rol Productos Negros, le asigno el grupo Productos Negros. Y luego la gestión de los usuarios que pertenecen a ese grupo lo hago en Active Directory. Es mucho más fácil, dinámico, extensible, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y un usuario puede tener varios roles también. ¿Okay? Un usuario puede tener 4 o 5 roles o los roles que hagan falta. Es importante entender que los roles se suman. Si yo tengo un rol que se llama productos negros y otro que se llama productos rojos y me asignan los dos o le asigno los dos a un usuario, ese usuario va a poder ver los productos negros y los productos rojos. ¿Ok? Entonces los roles que tengo, cuando un usuario tiene varios roles, esos roles van a sumar permiso. ¿Okay? Porque bueno, si no se anularían. Por ejemplo, si yo tengo un rol que me permite productos negros y azules y otro que me permite productos azules y rojos, cuando me ponga los dos roles voy a poder ver productos negros, azules y rojos. ¿Okay? Si se anularan, solo podría ver los azules, que sería el elemento en común entre los dos roles, pero no trabaja de esa manera. Esto es importante porque, bueno, pues lo preguntan mucho, ¿no? Y fíjense, la seguridad estática pues es bastante simple. Yo simplemente defino condiciones para cada tabla en función de los valores de cualquiera de los campos de esa tabla, y aquí le puedo decir que el color sea black y que el packing sea large, o que el tamaño sea, que el packing sea lata de 12 y que el tamaño sea large, con AN, con OR, como yo quiera, y utilizando todos los campos de la propia tabla, ¿ok? Inclusive tablas relacionadas con la función relate. Entonces, el RLS estático es, en cuanto a rendimiento, muy bueno, ¿ok? Y
es, digamos, un poco más o es inflexible en cuanto a los esquemas de seguridad. Yo simplemente puedo hacer esto, decir condiciones lógicas con los campos, ¿ok? Y luego esos filtros van a bajar por las relaciones. Si le pongo color negro, se van a filtrar los productos negros de la tabla de productos, ¿ok? Vamos a verlo acá. Se van a filtrar los productos negros acá. Ese filtro va a bajar por acá y me va a filtrar la tabla de ventas también, ¿ok? Igualmente, si yo lo hago, por ejemplo, donde Sales Territory sea Canadá, entonces se va a filtrar Sales Territory Canadá. Si yo tengo un rol que me filtre Canadá, ese filtro va a subir por acá y va a filtrar la tabla de venta y me va a dejar visible solo las filas de Canadá, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces con el RLS dinámico? En el RLS dinámico, vamos a ver un ejemplo acá. Este es un rol dinámico, ¿ok? Por lo general se usa esta función que es User Principal Name, esta que está aquí. Esta función lo que hace es obtener el identificador del usuario que esté entrando a ver el informe. Por ejemplo, en el service, entro yo con mi usuario ricardo@beitodata.com y esa función devuelve ese nombre o ese identificador de usuario. ¿Qué voy a tener yo? Luego voy a tener ese identificador asociado a unos permisos, bien sea directamente o por grupo. Por ejemplo, con este rol que está acá, aquí lo que usamos es esta tablita sencilla que les mostré y se las muestro de nuevo. Esta que está acá, directamente lo que hago es buscar el usuario que está acá, ¿ok? Y verá qué colores tiene permiso. Fíjense cómo está el rol. Lo importante acá, para estar un poco más claro, si vemos el estático, el de productos negros, yo le estoy poniendo colores igual a black. La condición del filtro puede ser cualquiera, que al final lo que va a devolver para cada fila de la tabla donde está el RLS es o verdadero o falso. Es decir, yo en vez de poner aquí un campo de esta tabla, podría colocarle 5 igual a 2, por ejemplo. Eso siempre va a devolver falso, con lo cual no me va a mostrar nada o ninguna de las filas de la tabla. O le coloco 1 igual a 1 y eso siempre va a ser true y me va a devolver siempre todas las filas de la tabla, ¿ok? Lo importante es que la condición que yo ponga ahí devuelva verdadero o devuelva falso. Si devuelve verdadero, la fila es visible para el usuario y si retorna falso, no. Entonces, vamos a ver acá, en el caso del rol dinámico que dice para productos, fíjense. Aquí lo que hago es, y aquí es donde tiro de tablas desconectadas, lo que hago es, con esta función de DAG que se llama filter, ¿ok? Que lo que hace es filtrarme una tabla, le digo, búscame en la tabla usuarios, ¿ok? Donde el campo user color, esta función contain string, lo que hace es buscar un texto dentro de otro, ¿ok? Donde el campo color del usuario contenga el color. ¿A qué color me estoy refiriendo yo acá? Recuerden que esto es seguridad a nivel de filas, con lo cual se evalúa por fila, ¿ok? Entonces, el color, yo estoy evaluando la tabla producto, ¿ok? En cualquier query. Entonces, el color que esté viendo, cuando estoy definiendo la seguridad, voy a ver qué productos tiene acceso esta persona, uno por uno. Entonces, voy por cada producto y este color que está acá es el campo, ¿ok? De la tabla que estoy asegurando. En este caso, como es producto, este color se refiere al color del producto línea por línea. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo línea por línea? Estoy revisando que el color de ese producto, ¿ok? Esté dentro de los colores permitidos para el usuario. Entonces, fíjense, eso lo hago acá. Y que además el usuario o el nombre de usuario sea la persona que esté entrando, ¿ok? Entonces, si tiene va a tener una, ¿ok? Porque hay una fila por usuario. Entonces, este con row me va a devolver 1. Esta es una función para contar filas. Me va a devolver 1 si la condición se cumple. Es decir, si yo estoy viendo un producto, fíjense, por ejemplo, estoy filtrando un producto verde y el usuario que entró fue Ricardo. Ricardo aquí no tiene permisos para el producto verde. Entonces, eso va a devolver falso. Y Ricardo no va a tener permiso en los productos verdes directamente. Si entra Pedro, no va a tener, más que no va a tener permiso, es que va a tener permiso en los productos que sean rojos o azules, porque cuando yo evalúe la seguridad, en los productos rojos y azules, Pedro, si es Pedro el que entró,
esos productos, esa condición que acabamos de ver va a devolver true. Entonces pedro@bitoData.com va a poder ver productos rojos y azules. ¿Cómo podemos chequear esto? Fíjense, yo puedo decirle aquí y ver cómo. Cuando quiero chequear roles estáticos, simplemente los marco, productos negros, le doy y me muestra negro acá, ¿no? Sin embargo, si yo quiero probar un rol dinámico, lo que necesito hacer es simplemente tener el nombre del usuario, por ejemplo, Pedro, que tiene red y blue, lo voy a copiar acá. Le digo ver cómo, ¿ok? Marco acá dinámico, ¿ok? Y le digo otro usuario. Y aquí le pongo qué usuario quiero ver, ¿ok? Para que tome lo del user como si fuera el usuario que está entrando, ¿no? Le doy acá y fíjense, Pedro, que tiene los colores red y blue, puede ver aquí red y blue, ¿ok? Si vemos acá, fíjense que Pedro tiene red y blue, ¿ok? Si le pongo, por ejemplo, Vanessa, ¿ok? Que tiene black and white, vamos a ver qué pasa con Vanessa. La copiamos acá. Vanessa. Detenemos aquí, le damos otra vez ver cómo. Marcamos otra vez dinámico y marcamos a Vanessa. Ahora fíjense, black and white. Esta magia que vemos acá la hace esa rutina que les mostré, ¿ok? Directamente. Vieron que esa es la más simple. ¿Y dónde está la parte de la flexibilidad? Fíjense que si, como les comentaba, si yo tuviera que basarme en esta relación de aquí, yo no podría tener acá los colores combinados. ¿Por qué? Porque estoy basándome en la relación que va por el campo de color, ¿ok? Sería por el campo de color. Si lo vemos acá, sería por color, ¿verdad? Yo podría, sin embargo, hacerlo dinámico y que funcione con la relación. ¿Cómo? Tendría simplemente que en vez de tener aquí Pedro con rojo y blue, tendría que tener una fila con Pedro rojo y otra fila con Pedro blue. Y así me podría funcionar con esta relación que está acá. Porque cuando Pedro entre, yo en la condición, en este rol que ustedes acaban de ver, aquí no pondría esto, sino simplemente pondría esto. Con esto bastaría. Simplemente entraría Pedro, tendría una fila para rojo, una para azul. Esa sería la condición que queda, o la fila que quedaría, las dos filas quedarían visibles, las de Pedro, porque solo tendría esta condición. Entró Pedro, quedaría la fila con rojo y la fila con azul de Pedro. Y ese filtro bajaría por esa relación que acaban de ver a la tabla de productos y funcionaría. Pero fíjense que no hay flexibilidad. O sea, tengo que hacer un modelo, digamos, adecuado para que funcione. Y claro, ahí se podría hacer, pero imagínense cuando son muchos campos distintos, un esquema de seguridad extraño, capaz es muy complicado hacer el modelado. Entonces, de esa forma, digamos, podemos modelar correlaciones físicas. Entonces, tenemos que tener la opción para modelar de manera flexible la lógica de seguridad a lo que yo necesite. ¿Ok? Ahora vamos a ver la siguiente, que es un poquito más compleja, que es la de los grupos. Fíjense que lo vemos acá, administrar roles. Esta que les voy a mostrar, ¿qué hace? Lo primero que hace, me refiero a la condición que pongo en el RLS. ¿Okay? Esta lo que hace simplemente es buscar los roles que tiene un usuario. ¿Okay? Después de eso, busca los permisos que tiene el rol. ¿Okay? Y ya ahí sí se comporta como la que les acabo de mostrar. Ya teniendo los permisos que tiene el rol que tiene la persona, pues ya sé qué productos les voy a mostrar y cuáles no. Y también, para ponerlo un poquito más complejo, le he agregado también seguridad por país. ¿Okay? Si lo vemos acá, fíjense, tenemos aquí los roles. ¿Ok? Que fíjense, están los grupos son los roles, ¿no? El grupo 1, por ejemplo, tiene permiso a los colores red, blue y black. Y a los países Estados Unidos y Francia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos primero en esta tabla que está acá los roles que tiene el usuario. ¿Ok? Por ejemplo, si entró Ricardo, veo qué roles tiene. Por ejemplo, Ricardo tiene grupo 5, grupo 14, grupo 5 y grupo 14. Nada más, tiene estos roles de acá. Luego, teniendo esos roles, me voy a la tabla de roles y veo qué permisos tiene. Por ejemplo, tiene 5, tiene azul y Alemania, y el 14 tiene azul y Australia, con lo cual a mí me quedarían los permisos. Soy Ricardo, ese Ricardo que está ahí, me quedaría permiso a los productos azules, a las ventas, a los productos azules y a los territorios de venta Alemania y Australia. ¿Ok?
Entonces, fíjense cómo funciona ese rol. Eso es un poquito más complejo. Lo vemos acá, es este que está aquí. Fíjense que como ahora estoy asegurando la tabla productos y la tabla sale territory, tengo ambas acá, productos y sale territory. Si vengo a productos, fíjense, esto es un query dash que ya se ve un poquito más complejo, ¿no? Lo primero que hago es, en la tabla grupo, esta es una variable de tabla que se llama grupo, o el nombre que yo quiera, le pongo en la tabla roles y usuarios, ¿ok? Tráeme los roles del usuario que entró. En el caso de Ricardo, lo que les mostré, me quedaría el grupo, los dos primeros grupos que estaban. Me quedarían dos grupos para mí. ¿Ok? Después que tengo los grupos, luego en una segunda variable de tabla, filtro los roles. ¿Ok? La tabla roles como tal, para saber qué roles tienen esos grupos a los que yo pertenezco. ¿Ok? Entonces, donde el grupo al que pertenece el rol esté dentro de la tabla que saqué antes, ¿ok? Que saqué más arriba de esta tabla que está acá. Entonces, ya con esta de los grupos a los que pertenece Ricardo, saqué los permisos que tiene ese grupo y ahora voy a ver dentro de esos permisos si el color, ¿ok? Del producto que esté viendo, recuerden que es Role Level Security y se evalúa por cada línea, ¿ok? Si el color de ese producto está dentro de los permisos que yo tengo, ¿qué hago aquí? Entonces, como puedo tener varios permisos, simplemente muy parecido al anterior, pero en vez de evaluar una sola vez que tenía un solo color, aquí puedo tener varios permisos. Simplemente voy por cada uno de mis permisos, ¿ok? Viendo si tengo permisos en el color que estoy evaluando del producto, coloco 1 y si no coloco 0. Y este sum X simplemente es que si yo tengo varios grupos de permisos, voy sumando, ¿ok? Si en cualquiera de mis permisos tengo el color que estoy viendo, por ejemplo azul, esto va a ser mayor que 0 y aquí simplemente le digo, si es mayor o igual a 1, tienes permiso, ¿ok? Entonces, con esto, si estoy viendo un producto azul, ¿ok? O si dentro del query, para determinar qué productos puedo ver, voy fila a fila viendo en cada uno si el color está dentro de los permisos que yo tengo. Por aquí preparé un pequeño query en DAX Studio. Vamos a conectar acá. Un momento. Para mostrárselos un poquito más, ¿no? Entonces esto es ricardo@bitudata.com. ¿Ok? Ponemos aquí el arroba. Entonces ahora fíjense, ¿no? Esto más o menos es lo que hace esa evaluación que acabamos de ver fila por fila, cuando la tiene que hacer para ver a dónde tengo yo permiso, ¿no? Lo primero que hace es ver, la tabla de grupos devuelve esto, los grupos que tiene Ricardo, olvídense de este campo que está acá. Entonces Ricardo tiene el grupo 5 y el 14. Bueno, después de eso, evalúo los permisos que tienen esos dos grupos, que son estos que están acá. El grupo 5 tiene el color azul y el país Alemania, y el 14 tiene el color azul y el país Australia, ¿ok? Y después de eso lo que se hace es, fíjense que este sum X para mí da 0. Yo estoy probando con el color rojo, por ejemplo, porque aquí esta parte, cuando estoy en un query sería dinámico, estoy evaluando la tabla de productos para ver dónde tiene permisos Ricardo. Aquí simplemente, si el producto de una fila es rojo, ¿qué pasa? ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí da 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo permisos en rojo, solamente en azul. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que pasa dentro de la evaluación del RLS. Este 0 devuelvo de una vez como es 0 y la condición dice que retorne permiso mayor o igual a 1, retorna falso y ya yo no voy a tener acceso a ningún producto que no sea de los colores que están en mi grupo. En mi caso, los que le comentaba, que son solo los azules, y en el caso del país lo mismo, ¿ok? Fíjense solamente que Alemania y Australia, fíjense que aquí en país exactamente lo mismo, solamente que en vez de evaluar el color, ¿ok? Vamos a les pongo un poco acá más grande, fíjense que en el de países, en vez de evaluar el color, ¿ok? Que estaría acá, estaría evaluando es directamente el país, ¿ok? En cada fila. Entonces si lo probamos, fíjense, voy a probar acá. Y lo mismo, aquí dinámico grupo. Vamos a probarlo acá, perdón. Ver cómo. Le coloco dinámico grupos acá. Y le coloco otro usuario de nuevo porque es dinámico. Vamos a probar con Vanessa a ver qué pasa.
Entonces, fíjense, Vanessa tiene black, blue, silver and yellow. ¿Ok? Si pruebo con Ricardo, vamos de nuevo aquí. Ricardo solo tiene blue, que fue lo que vimos allá hace ratito. Todo dinámico. O sea, si yo quiero agregar más permisología, lo tengo que agregar simplemente en esas tablas de permiso que acabamos de ver acá, en estas que están acá. Y listo, estas tablas se pueden alimentar de otra parte, de un fichero de texto, de una base de datos, de lo que sea. ¿Ok? Genial. Esto es, podemos aplicar cualquier esquema de seguridad, pero tenemos el tema de que toda esta lógica, en este caso, por ejemplo, que es más compleja, toda esta lógica y toda esta lógica se va a inyectar en todos los queries que hagamos, ¿okay? O que haga el motor. Y ahí radica también el principal problema del RLS dinámico, que dependiendo de cómo yo haya escrito estas funciones, ¿ok? Y de lo compleja que sean, eso me va a tener un impacto fuerte en el rendimiento del modelo. Entonces, en algunos casos donde el modelo sea muy grande, cientos o miles de millones de filas, probablemente este esquema no lo voy a lograr hacer y me veo obligado a convertir esto en un esquema estático. Entonces, ¿cómo podría hacer yo eso? Tendría que crear muchos roles, ¿ok? Porque las personas pueden tener muchos permisos distintos. Imaginemos un caso más extremo donde tenga 50 colores y el cliente me pide que quiere un color, un rol por color, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que hacer los 500 roles? Sí, pero no manualmente. Para eso tenemos a nuestro amigo Tabular Editor, donde simplemente nos va a ayudar a crear roles de forma masiva. El ejemplo es para crear roles dinámicos, para hacer un esquema de seguridad dinámico partiendo de uno estático. Perdón, estático partiendo de uno dinámico, pero también nos sirve para cualquier otra cosa, ¿ok? Para crear roles en general para un proyecto normal, puedo crear primero los roles en una tabla o un fichero de texto para mantenerlos allí y luego crearlos con Tabular Editor de forma automática. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sería la última parte de esta presentación. Abrimos aquí Tabular Editor, ¿ok? Acá lo tenemos abierto. Fíjense que en roles tenemos los que ya vimos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí arriba al C-Chat Script. Si tiene una versión anterior a la 2.17 de Tabular Editor, les va a aparecer aquí es Custom Action o Script, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahora se llama Script C-Chat. Vamos acá, ¿ok? Y fíjense lo siguiente. Les muestro un momento. Esto es para hacer, este módulo se llama Advanced Scripting y lo que te permite es hacer Script C-Sharp para tocar el modelo tabular, ¿okay? Cualquiera de los campos que tiene. Recuerden que el modelo tabular al final es una estructura, digamos, en forma de árbol. Hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, directamente con librerías TOM, etcétera, etcétera, programando compiladas en Visual Basic, por ejemplo, pero con Tabular Editor es la forma más sencilla desde mi punto de vista, ¿ok? Y mejor para los usuarios finales. Fíjense, este es un script estático, un script C-Sharp, donde yo puedo consultar inclusive datos, ¿ok? Que de hecho eso es lo que hago acá, fíjense. Aquí evalúo esta tabla, ¿ok? Fíjense, si la vemos acá, vamos a ver este query que retorna, ¿ok? Vamos a evaluar roles auxiliar y fíjense, ya yo preparé esta tabla que háganse la idea de que la preparé con la información que acabamos de ver de la tabla de roles permisos, roles y usuarios. Yo me preparo esta para la parte de roles, ¿no? Donde cada grupo, qué permisos tiene, tanto en la tabla producto como en el territorio, asumiendo que son los dos campos que se gestionan en este esquema de seguridad, ¿no? Fíjense que muy parecida a la otra. Solamente aquí directamente escribí la expresión con la que voy a crear el rol, ¿no? Entonces yo quiero crear un rol, digamos, por cada grupo. Grupo 1 va a ser un rol que va a tener este permiso en esta tabla de producto y este permiso en esta tabla de territorio, ¿ok? Fíjense, aquí en la tabla de producto quiero que tenga rojo, azul y negro y en territorio quiero que tenga Estados Unidos y Francia. Muy similar al esquema dinámico que acabamos de ver, ¿ok? Fíjense, este query devuelve esto. Estas tres columnas, que es el grupo, el nombre de la tabla y la expresión de filtro. Y aquí en el query lo que hago es, fíjense, tengo el query como un fichero de texto. Y aquí con esta instrucción lo que hago es ejecutar ese query que Tabular Editor me lo permite porque tiene librerías para ello.
ejecuto este query que está acá, me va a devolver todas esas filas que vieron y esas 3 columnas. Y luego entro en un ciclo while. WhileReader.read es que trabaje para todas estas filas. Aquí hay 28 filas que son estos 28 permisos, ¿ok? No son 28 grupos porque hay grupos que tienen varios permisos, ¿no? O sea, son estas que están aquí. Entonces, por esas 28 filas, este script va a iterar cada una de las 28 y para cada una, lo primero que va a hacer es asignar el nombre del rol, el primer campo, que sería, por ejemplo, en el caso de la primera fila, grupo 1, ¿ok? Entonces, fíjense que esta funcioncita acá, lo que hace es leer cada una de las columnas que me devolvió el query. Esto sirve para cualquier otra cosa, ¿ok? Recuerden que este scripting, en mi canal si entran, van a ver cómo se crean múltiples medidas y se hacen otras cosas. Y hay muchísimos ejemplos también en internet de cómo crear código. ¿Okay? Nada más buscan useful script snippet en Google y les aparece una página de puros scripts para hacer muchas cosas con el modelo, ¿ok? Pero cuando vamos a leer queries que hicimos, ejecutamos un query DAX contra el modelo y lo leemos con esta función. Entonces leí la primera. Le estoy diciendo que una variable myRole meta la primera columna, que sería el nombre del grupo. Luego, la tercera columna que meta el permiso, lo estoy metiendo en la variable RLS. Y la tabla que lea la segunda columna. Es decir, nombre del rol, expresión RLS y nombre de la tabla. ¿Ok? Me vengo acá. Y tengo todas las 3 variables que necesito para crear mi rol, ¿ok? Dentro del script. Lo primero que hago es ver con esta instrucción si el rol existe, ¿ok? Con esta veo si el rol existe. Si no existe, fíjense, por aquí le puse que no. Si no existe, creo el rol, ¿ok? Que es esto que está acá. Y esto es estándar, permiso read. Estos son los permisos que se crean para asegurar datos, ¿ok? Porque los otros son otros roles para administrar el servidor de análisis service tabular, si tienes un tabular on-premise o lo que sea, pero siempre va a ser red, ¿ok? Y después, ¿qué hago? Asigno aquí la seguridad para la tabla, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en la primera fila de ese query que vieron, estoy leyendo la seguridad para la tabla producto, la seteo, que sería la filita en Power BI que vimos con el query donde estaba el filtrito, ¿verdad? Y después lo hago con Set Territory. ¿Por qué tengo que validar si existe el rol o no? Porque si no, lo creo aquí y después al intentar crearlo aquí por segunda vez me va a dar error, ¿ok? Entonces aquí simplemente, fíjense, le doy run y miren lo que pasa. Me creó todos estos roles de seguridad de manera que antes eran dinámicos, ¿okay? Y ahora me los creo de manera estática. Ahora los tengo todos aquí, fíjense, si lo abrimos. Fíjense, tengo grupo 2 y aquí puedo ver a dónde tiene permiso. ¿Eh? Este tiene en red y yellow a nivel de producto, de color de producto, y tiene Alemania y Australia. ¿Ok? Y ahora para terminar vamos a hacer uno un poquito más complejo. Aquí están todos los roles. ¿Ok? Ahora le puedo dar guardar y se va al Power BI. Como se me está acabando el tiempo, voy a hacer de una vez el segundo script, que es un poquito más complejo. ¿Ok? Que es este que está acá. Fíjense este. En el otro lo que hice fue simplemente replicar, digamos, el esquema dinámico o los roles, en cuanto a los roles, a un esquema estático, ¿ok? Luego faltaría asignar los usuarios en cada rol que le corresponden, pero eso ya se hace en Power BI Service, no con Tabular Editor, ¿ok? O dependiendo de dónde lo vayan a implementar. Ahora imagínense que me llega otro requerimiento donde me dicen, quiero que me crees un rol para cada combinación de producto y país. Por ejemplo, este que está acá. Vamos, fíjense, por ejemplo, así, ¿ok? Aquí tengo todas las combinaciones de colores y países que hay en los datos, ¿ok? En la tabla en las tablas tanto o en la columna de color y en la tabla de país, así como está acá. Y el usuario me dice que quiere un rol por cada combinación de estas, porque sí. ¿Por qué? Porque sí, porque él después quiere asignar personas en cada uno de esos roles. Entonces yo tendría que crear 70 roles, ¿no? Imagínense crear 70 roles a mano. ¿Okay? Utilizando la misma técnica de antes, simplemente hago ese query que acaban de ver. Recuerda que el query tiene solo 2 colores. Aquí arriba, aquí lo mando a ejecutar, ¿ok? Aquí empieza el ciclo y aquí simplemente asigno el color, el país en unas variables, el nombre del rol, que ahora esta vez el nombre del rol no está, sino que lo creo yo mismo. Como tengo una combinación de permiso y color en cada línea, le digo rol con permisos en color, el color que sea y en el país que sea, ¿ok? Seteo yo mismo las condiciones de seguridad
con estas dos expresiones, estas son dos variables. Y luego lo mismo, veo si el rol existe o no, si no existe lo creo. Y asigno la seguridad tanto para ese rol que estoy creando, ¿ok? Tanto en la tabla producto como en la tabla sales territory. Recuerden que voy a crear un rol para cada combinación de estas dos cosas y la seguridad va a ir de la mano, ¿ok? El país va a ser Canadá, por ejemplo, y el color negro en el primero. Le doy aquí run. Perdón, porque tengo marcado aquí arriba. Le doy run de nuevo. Le doy run aquí. Y fíjense que ahora he creado todos los roles que necesito. ¿Ok? Fíjense, tengo 70 roles acá. Si los vemos, rol con permiso en color black y país Canadá. ¿Ok? Abro acá, ¿verdad? Y aquí, fíjense, aquí tengo mi condición que product color sea black, tal como dice el título. Y aquí que el sales territory sea Canadá. Se creé 70 roles de manera dinámica utilizando los propios datos que están en el modelo. ¿Ok? Esto les puede servir a ustedes cuando tienen que inclusive migrar roles de un modelo a otro. Pueden preparar primeramente, imagínense que sean 200 roles, preparar primero data como este y luego con un script ejecutarlo y crear todo de un solo golpe. ¿Ok? Entonces es bastante útil no solo para este caso, sino pues para cualquier otro que requiera manipular una múltiple cantidad de roles. ¿Ok? Con manipulaciones, digamos, que se pueden hacer de forma semiautomática. Entonces podemos utilizar esta técnica con esta herramienta que es pues extremadamente útil, ¿no? Y bueno, básicamente, para terminar de mostrarles, fíjense, si veamos que no es humo, si venimos acá al Power BI, fíjense que acá están los roles. Ahora están todos los roles que creé directamente, ¿eh? Fíjense, como cualquier otro rol que ya estaban creados anteriormente acá. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero realmente, como les comenté, que les sea muy útil. Realmente que le puedan sacar provecho en su día a día. Para mí ha sido un orgullo pues enorme estar acá. Que les coloque aquí la presentación. Aquí les dejo otros recursos, ¿ok? Estos referentes a la seguridad estática y dinámica. Este que está acá, Model Autobuild, tiene ejemplos para lo que hice con los roles, hacerlo con todos los campos o la mayoría de los campos normales de un modelo tabular, ¿ok? Y este video que está acá es un video de mi canal donde explico cómo utilizar el Advanced Scripting de Tabular Editor un poco más a fondo, ¿no? Muchísimas gracias y de verdad espero que les sea útil la charla de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Estoy a la orden. Y aquí están las redes sociales del evento. Muchas gracias a los patrocinadores por invitarme, por patrocinar el evento y a los organizadores por invitarme o por aceptar mi charla. La verdad que es un gran honor para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.